¿Qué tal, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión? Es un gusto para mí el poder llevar el día de hoy la palabra del Señor a través de este mensaje. Y quiero invitarles a que busquen en Lucas 8 del versículo 22 al 25. El día de hoy quiero hablar acerca de nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? La palabra del Señor nos narra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Jesús sanaba y echaba fuera demonios por todos los lugares donde él pasaba. Y en este pasaje podemos notar la humanidad de Jesús en el cansancio, de tal forma que él quedó dormido durante este viaje en la barca. También se nos muestra un suceso inesperado, lo cual es una contingencia. Una contingencia se presenta mientras Jesús dormía. Y es que mientras viajaban se desencadenó una tempestad y los discípulos estaban a punto de ahogarse, lo cual quiere decir que su vida peligraba. Nos podemos dar cuenta que como humanos sentimos gran temor en una situación donde nuestra vida peligra. Esto es completamente normal. Muchas veces nos dejamos dominar por el temor, dejando a un lado nuestra fe en Dios, y esto es algo peligroso, hermanos. Nosotros, a pesar de estar pasando por problemas o por dificultades o por cualquier contingencia como es el caso actualmente, no podemos dejar a un lado nuestra fe en Dios, sino que tenemos que estar plenamente con una confianza en nuestro Señor. Vivimos en tiempos en los que estamos más atentos de lo que nos dicen los noticieros o las redes sociales que en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y esto nos provoca aún más temor todavía. Nosotros debemos de meternos a la palabra del Señor y ver cuáles son las promesas que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Ciertamente se nos ha hecho un llamado de parte de las autoridades a quedarnos en nuestros hogares durante este tiempo de contingencia. Y nosotros, como cristianos, nos corresponde obedecer a nuestras autoridades, estas reglas que ellos han puesto. Proverbios 22:3 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Durante este tiempo muchas veces nos quejamos e incluso nos enojamos al ver que la gente sigue renuente ante esta contingencia y se niegan a obedecer a las autoridades. Pero lo peor no es enojarnos por eso, sino pensar tontamente que esta situación depende de la irresponsabilidad humana. Déjeme decirle que el tiempo de esta contingencia que estamos viviendo hoy en día no depende de la irresponsabilidad del ser humano, depende de la soberanía de nuestro Dios, lo cual nos lleva a un siguiente punto, que es el clamor. Nosotros como cristianos nos corresponde clamar a nuestro Dios en un momento de dificultad o en un momento de tempestad, como los discípulos lo hicieron. Y en Lucas 8:24 nos dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Buscar a Dios en clamor es algo que siempre tenemos que tener arraigado si queremos salir adelante de cualquier situación adversa. El Salmo 34:4 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Son promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros como sus hijos. Y es lo que nos corresponde a nosotros, buscar en clamor a nuestro Dios en medio de toda esta situación que vivimos, en medio de las malas noticias. Sabemos que hoy en día
es difícil no estar concentrados en lo que se está diciendo, en lo que se está hablando. Pero nosotros debemos de tener nuestra confianza plenamente en el Señor y sobre todo clamarle a Él en medio de cualquier situación adversa que estemos pasando. Los discípulos clamaron a Jesús cuando sintieron que el peligro los mataba y no cuando el peligro comenzó. Probablemente ellos intentaron tener todo bajo control en la barca. Cuando ellos sintieron, dice la palabra, que se desató la tempestad y ellos se anegaban y peligraban. Ellos trataron tal vez de tener todo bajo control antes de molestar a Jesús, que él dormía en ese momento, porque él estaba cansado en su humanidad. Pero los discípulos tal vez trataron de tener bajo control la barca, no sabemos. Y entonces cuando sintieron el peligro, cuando ya sintieron la muerte cerca, es que buscan a Jesús y le claman. El Señor misericordioso respondió a ese clamor. Pero en ocasiones nos creemos muy sabios. Por ejemplo, actualmente creemos que por comprar alimento en abundancia para tener por varios días o por seguir las normas de seguridad e higiene al pie de la letra, estamos librándonos del problema que hoy acecha a la humanidad. Y hacemos muchas cosas aparentemente responsables y hacemos de todo, pero tristemente el clamor hacia Dios lo dejamos para el final, lo dejamos para lo último. Y esta es la mayor irresponsabilidad de un cristiano, el dejar a lo último al Señor, cuando Él debe de ser nuestra única esperanza y nuestra única alternativa en cualquier situación que estemos nosotros viviendo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros no sabemos, hermanos, cómo interactúa nuestra fe con la soberanía de nuestro Dios. Pero podemos ver que el Señor una y otra vez nos pide que nos humillemos a Él, solamente a Él. Él quiere que nosotros como su pueblo, no la gente que no lo conoce, sino nosotros que somos su pueblo, nos humillemos ante Él. Y el Señor aquí es claro, dice: si mi pueblo se humillare. Está hablando de los que hemos sido comprados a precio de sangre por Él, hermanos. No habla de la gente que no le conoce, que no es pueblo de Él, sino a nosotros. Lo cual quiere decir que el Señor sabe que nosotros muchas veces buscamos otras alternativas y nos olvidamos de Él. Cuando pedimos con fe y conforme a la voluntad de Dios, Él responde. Salmo 3:4 nos dice: con voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Al pedir con fe y al ver las promesas que Dios tiene para con nosotros, podemos sentir confianza. Esa confianza que los discípulos sintieron cuando el Señor, con su poder, calmó la tempestad. Lucas 8:24 y 25 nos dice: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Después que los discípulos clamaron al Señor, Él actuó y trajo la paz nuevamente, pero les hace una pregunta: ¿dónde está su fe? A pesar de los milagros que presenciaron, ellos tuvieron miedo y dudaron. Esto es algo, hermanos, que es normal en nosotros como seres humanos, en tener un poco de miedo ante una situación muy adversa, ante una tempestad como la que los discípulos vivieron en ese momento. Pero el Señor nos hace una pregunta: ¿dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está nuestra fe? No está
en los noticieros, no está en las redes sociales, no está en una vacuna, no está en medicamentos. Nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Dios. Los discípulos se maravillaron al ver el milagro en medio de la contingencia. ¿Por qué muchas personas, incluyendo cristianos, tienen miedo? ¿Que no servimos a un Dios todopoderoso? Nosotros no debemos de desconfiar del Señor ni tampoco tenerle miedo a la muerte si en un dado caso ésta llegara. ¿Acaso amamos más la vida que al propio Dios? Un verdadero cristiano, hermanos, tiene la plena confianza en el Señor de que nada podrá separarnos de Él. Ni el tiempo presente, ni la misma muerte nos separa del amor de Dios. Romanos 8:37 al 39 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son palabras, son promesas que el Señor nos da, hermanos. En esas promesas es que nosotros debemos de confiar, en lo que Dios ya ha dicho de antemano, no en lo que escuchemos. No nos alteremos por malas noticias o por cifras que estén dando los noticieros. Confiemos plenamente en el Señor y no amemos más la vida, porque recuerden que todo aquí es temporal, hermanos. Nada nos vamos a llevar de esta vida. Nuestro anhelo debe ser que el Señor regrese por su iglesia o que nos llame a su presencia. El amor que Dios mostró por medio de Jesucristo es esa salvación que se pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Tengamos claro que nada nos separa del amor de Cristo, ni el tiempo presente y ni siquiera la muerte. El apóstol Pablo tenía claro en quién estaba puesta su fe. Tanto así, hermanos, que en Filipenses 1:21 él mencionó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son palabras de seguridad y de confianza que todo cristiano, hermano, debe de tener. Nosotros no debemos de seguir preocupándonos y no debemos seguir dudando del poder de nuestro Dios. Así como el Señor calmó esa tempestad cuando Él iba viajando en la barca, así el Señor también calmará todo lo que está aconteciendo hoy en día, hermanos. Tenemos que confiar plenamente en Él, sin dudar. Que el Señor no nos pregunte un día: ¿dónde estuvo tu fe en estos momentos? No ame más la vida, no quiera espantarse por perderla, sino anhele el día en el que el Señor lo llame. Viva para servir al Señor y anhele para que el Señor, cuando lo llame, usted pueda estar con Él en las mansiones celestiales. Recuerde, en medio de cualquier contingencia, clame a Cristo con fe y tenga confianza en su poder y su soberana voluntad. Oremos. Señor, te pedimos y te clamamos a ti, solamente a ti, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, en este momento de contingencia que estamos viviendo. Sabemos que todo está bajo tu control, Señor, y que estemos preparados, Padre, para el día en que tú, si es tu voluntad, nos llames a tu presencia. Te pedimos, Padre, que quites de nosotros todo miedo, toda inseguridad, Padre, que estemos viviendo por lo que hoy acontece en nuestro planeta. Ponemos nuestra confianza únicamente en ti, Señor, y sabemos y confiamos solamente que tú tienes el poder sobre toda contingencia y que tú, Señor, calmarás la tormenta que estamos viviendo. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.